Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Una vez más le damos la bienvenida aquí al Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, donde en la oportunidad la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación nos ha invitado a participar de esta presentación del libro Alfonsín desde su pueblo, con donde vamos a tener en instantes nada más la exposición de su autor, don Fernando Rubén Piesque. Están acompañando en esta oportunidad en el estrado el señor secretario administrativo de la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación, Luis Ángel Acevedo, el compañero secretario general adjunto de APES también, don Carlos Federico Guerrero. Muy especialmente también le damos la bienvenida a José Ignacio López como ex vocero del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que también vamos en instantes a pedirle unas palabras. Dicho esto y agradeciendo una vez más la presencia de todos, vamos a invitar primeramente a la introducción al secretario administrativo de la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación, don Luis Ángel Acevedo. Luis, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En realidad lamento las pocas presencias, pero muchos compañeros, compañeras han llamado y enviado mail diciendo que realmente por los inconvenientes del paro de mañana para regresar a sus respectivos lugares de donde viven se les va a complicar. Entonces sabemos que el lunes en la casa legislativa se hace problemático, sí, asistir. De manera tal que bueno, es el día que podemos tener para brindarle a Fernando que presente su libro, y es así como acá estamos. Somos pocos, pero nos queremos mucho, decía uno. Así que quería comentarle más que una presentación ni hacer una introducción, es una anécdota de cómo surgió esto, ¿no? Porque muchos amigos, muchos compañeros de la casa me dicen, cuando nos cruzábamos y mandamos la tarjeta de invitación o el mail, dice, pero ¿cómo, Lucito? Ustedes que son peronistas van a hacer un homenaje a Alfonsín. Y realmente me sorprendió mucho. Me sorprendí mucho porque hace 32 años que estamos en esta casa, hace 32 años que nos cruzamos por los pasillos, hemos compartido muchas luchas, muchos momentos realmente álgidos en esta casa, en la época de que quisieron privatizar la imprenta, en otras tantas luchas que hemos tenido, y ahí estuvimos los radicales, peronistas y aquellos que no son ni de aquí ni son de allá, pero bueno, participan de la vida gremial del Poder Legislativo. Y decía, el mes anterior fuimos a visitar con mi señora la ciudad de Chascomús, y cuando, me van a pegar esta noche en casa seguramente por comentar esto, y cuando entramos al hotel, sobre un mueble había un libro con la imagen del doctor Alfonsín. Esta radical que felizmente me acompaña se tiró de cabeza hacia el mueble para ver el libro, y el dueño del hotel muy amablemente nos dice es de un amigo, de un vecino, de un hombre de Chascomús que hizo el libro hablando de Raúl desde su pueblo, como hombre, como vecino, como amigo, y no tanto como dirigente político y tampoco como expresidente de la Nación. De manera tal que realmente me quedé no conmocionado, pero sí emocionado por esa circunstancia, que se fijen en un hombre, padre, familia, vecino, amigo, que compartía el Club Regata de Chascomús con tantos de sus correligionarios. Y bueno, así quedamos, dice, seguramente o probablemente pase mañana por acá. Efectivamente, estábamos tomando un café y llega Fernando al hotel. Entonces este señor muy amablemente nuevamente dice, ¿quieren conocer a Fernando Piesque? Dice que acaba de llegar, pero con muchísimo gusto. Entonces estábamos tomando un café, por supuesto, se sentó también con la cordialidad que seguramente lo caracteriza de toda su vida, y viéndolo conversar con Marcela, a ella realmente emocionada y sonriente, con los ojitos brillosos de verlo y poder compartir con este hombre su experiencia y hablar cortamente pero profundamente de su amor radical, se me representó la sonrisa y la emoción de muchos compañeros de la casa, como Crepi, como Zacardi,
como tantos compañeros, como Orlandito Chafino, que se nos acaba de ir, lamentablemente, sí, gran radical también. De manera tal que me surgió de manera espontánea una invitación, si le parecería bien a él, hacer la presentación del libro en esta casa, en estas paredes tan particulares, tan solemnes. Y por supuesto me dio un sí, al que agradezco profundamente. Y bueno, es que así acá estamos. Y además le decía a los compañeros que preguntaban cómo, siendo peronistas, ustedes hacen homenaje a Alfonsín. Entonces le recordaba a ese compañero que nosotros, cuando asumimos el 7 de agosto del 2013 en APES, en la primera reunión de comisión directiva, me correspondió mocionar que APES tenga su día anual, y ese día que sea el 19 de noviembre. ¿Y saben por qué es el 19 de noviembre? Porque es el brazo de Perón-Balbín en el año 1972. Realmente un gesto que nos tendría que haber marcado a todos los argentinos desde aquel momento, y que bueno, las vicisitudes de esta política nacional no lo ha permitido, pero acá estamos. Entonces, para terminar, tres cositas. Que el 19 de noviembre es el día de APES, no lo olviden, y no es para comer un asadito todos juntos, es para festejarlo y seguir luchando. Como dijo el doctor Alfonsín en su momento, la democracia se cura con más democracia. Y como dijo el general Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Por eso es que nos sentimos orgullosos desde APES presentar este libro que es el homenaje a Alfonsín. Nada más. Gracias. Ahora le paso a nuestro secretario general adjunto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Saludo del secretario general de la Asociación del Personal Superior, que por motivos de un compromiso que estaba de antemano organizado en la Embajada de México junto con la Secretaria de la Mujer, no están presentes hoy aquí, más allá de que hemos estado compartiendo con el autor del libro y con los mencionados un almuerzo. Y agradecer profundamente al autor el aceptar la invitación que le transmite el secretario administrativo, Luis Acevedo, y decir unas muy breves palabras antes de introducirlo, porque con la figura de la talla de José Ignacio López en este estrado, yo creo que es muy poco lo que podemos agregar nosotros sobre la vida de don Raúl Ricardo Alfonsín. Nosotros, los que entramos aquí el día 25 de mayo de 1973, tuvimos la suerte de conocer a Raúl Ricardo Alfonsín, diputado nacional. Y los que trabajamos por la lucha por los derechos humanos después del 24 de marzo del 76, tuvimos férreamente al lado de don Raúl Ricardo Alfonsín, trabajando junto con el doctor Deolindo Vittel, cada uno desde su lugar, por los derechos y por los desaparecidos en la noche más oscura que le tocó vivir a la Argentina. Mi homenaje al doctor Alfonsín, como presidente ya en 1983, es haber marcado al civismo, enseñado la democracia, resaltado los derechos civiles. Hoy lo conversábamos, estos son anécdotas muy, muy pequeñas, pero la desmilitarización del servicio de inteligencia. Si me equivoco, usted me corrige, José Ignacio, fue Roberto Peña primero y Facundo Suárez Lastra después. Le tocó perder a dos amigos muy queridos, ni bien asumió, como don Raúl Borrás y el ministro Roque Carranza. Le tocó afrontar esta rebelión militar, abogó por la democracia, y un hecho que lo caracteriza, o por lo menos para nosotros, que nos regaló a don Juan Carlos Pugliese, de quien aprendimos todos, como presidente de la Cámara de Diputados,
nos regaló una lista de diputados radicales de lujo, a los cuales no podría mencionarlos a todos porque omitiría alguno y eso sería imperdonable. Pero fue quien puso el pecho en Semana Santa. Fue quien dijo la casa está en orden y está en orden. Y fue quien, por preservar la democracia, puso obediencia de vida y punto final para salvarnos a todos. Mi homenaje más sentido, piensen que mañana se van a cumplir un aniversario de su partida. Entonces, hoy para nosotros es conmovedor tenerlos a ustedes aquí y un honor tener a José Ignacio y, por supuesto, presentar al autor del libro, compañero y amigo de Chascomús, y a todos los del pueblo de Chascomús mi saludo más fraterno y agradecerles la presencia. Ya les cedo la palabra porque lo que va a decir él es realmente enriquecedor para todos los que están aquí. Así que les agradezco mucho la presencia y ya los dejo sin más palabras con el autor. Gracias, Carlos Federico Guerrero, secretario general adjunto de la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación. Me parece que dentro del desarrollo, Carlos, sería conveniente aprovechar el halago que hoy tenemos y esta alabanza, la presencia de José Ignacio Nacho López aquí, para que él nos pueda introducir precisamente en referencia al libro que hoy se presenta, Alfonsín desde su pueblo. Nacho, si estás preparado, como siempre, los que te conocemos, te queremos, ¿no? Como colega y amigo, aguardamos, por supuesto, tu palabra. Muchas gracias las autoridades de la casa, personal superior, por esta invitación. Muchas gracias a Fernando, porque hace unos cuantos años me ofreció la posibilidad de escribir el prólogo de este libro y es en esa condición que estoy casi agradeciendo una serie de coincidencias que para alguien creyente como yo terminan no siendo coincidencias sino providencias. Porque poder hacer memoria del presidente Alfonsín unas horas antes de que se cumplan 6 años de aquella renovada manifestación de unidad nacional y de democracia que fue la despedida que los argentinos le dimos a quien había asumido la difícil tarea de la transición. Me parece que es siempre una gran oportunidad, por eso yo agradezco esta posibilidad de que se haya hecho esta presentación de este libro de Fernando hoy, precisamente un día antes de que se cumpla este aniversario, aunque a mí me gusta, toda vez que hemos hecho desde el 2009 alguna cosa vinculada con el presidente Alfonsín y con hacer un encuentro para hacer y honrar su memoria, siempre me gusta más hacerlo el 12 de marzo, que es el día que nació, más que el 31. Y desde el 12 de marzo del 2010 o 2011, del 2010, que con otro grupo, especialmente y con otro grupo de amigos, que son muchos, nos hemos propuesto encontrar alguna manera de que haya una presencia institucional, que es por lo que él trabajó más permanente, de la presencia de lo que ha sido la presidencia del doctor Alfonsín. Y algún día lo vamos a conseguir plasmar. El proyecto está dando vueltas y en algún momento se va a concretar. Y esta casa ciertamente que va a tener mucho que ver en eso, porque se trata de que la Argentina también pueda hacer como lo hacen otras grandes democracias, pueda tener su memorial de la democracia, para que cada administración del presidente democrático pueda poner a disposición de la sociedad a la que sirvió su memoria, su trabajo, su tarea, sus esfuerzos.
Entonces, no dejar pasar el 12 y el 30. De marzo y el 31 de marzo del 2015, en un año muy importante también para la democracia argentina. Me parece que esto es una gran oportunidad. Hay que hacerlo acá. Esta es una casa de encuentro. Nadie debería sorprenderse de que aquí se rinda homenaje a un presidente de la nación, de la democracia, y a un presidente que, como todos, cada uno con su estilo, trabajó por la unidad de los argentinos. Esta es Casa del Encuentro. Este es un motivo de encuentro, para hacer memoria de quien la última vez que habló cuando se inauguró su busto en el salón que recoge a los bustos de los presidentes argentinos, habló para pedirnos a los argentinos que no nos olvidemos que la política es ciertamente conflicto, es discusión, es confrontación, pero también es construcción compartida. Y nos invitó a recuperar aquel sentimiento que nos embargó a todos el 10 de diciembre del 83, que fue una fiesta para todos, para los que habían ganado una elección y para los que no la habían ganado, pero todos habíamos recuperado la libertad y la democracia para siempre, para los tiempos, como le gustaba decir Alfonsín. Presentar este libro, como escribir el prólogo de este libro, es para mí una oportunidad y una ocasión de nuevo para insistir en eso, en esa prédica con la que terminó Raúl, y que fue una prédica que se subrayó en aquel desfile incesante de aquella noche de abril del 2009. Muchas gracias. Y ahora sí, entonces, nos disponemos a escuchar la palabra del autor del libro Alfonsín desde su pueblo, don Fernando Piesque. Cuando guste. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos ustedes y a cada uno de ustedes la presencia en este acto. Quiero agradecer al gremio del personal jerárquico del Congreso de la Nación esta invitación que me permite exponer la palabra de un hombre que gravitó enormemente en el escenario no solo nacional, sino también mundial. Y es un hombre de mi pueblo, es Raúl Alfonsín. Por eso, para mí este acto es, por un lado, sí, un hecho literario. Para los escritores siempre es grato presentar sus libros, pero más que todo, y en este momento tan especial donde mañana conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte de Raúl Alfonsín, esto significa un homenaje a Alfonsín y un homenaje a la política. Una de las luchas más grandes que entabló Alfonsín era luchar contra aquellos que para otros intereses que no eran los democráticos siempre estaba buscando de que se hablara mal de la política, como si fuera una mala palabra. Ese es el testimonio que Alfonsín nos deja. Nos deja un legado muy grande, pero de alguna manera la lucha política sin claudicar es la más grande. En el libro nosotros vamos a hablar del personaje del libro, de la personalidad del libro. Algo les voy a contar de lo que significa un libro de estos para un periodista y para un escritor. Y vamos a hablar también de lo que significa la prédica política. El político no se agota en sus instancias por una cuestión cronológica. Fíjense que uno de los relatos que alguna vez se publicó y está en el libro, cuenta que Raúl Alfonsín, ya en sus últimas jornadas, recibió la visita de un muy cercano colaborador de él, y con ese humor que tenía a pesar de las circunstancias, le dijo: che, vos que tenés tantas influencias y que conocés tanta gente, ¿no sabés, no tenés alguien
allá arriba? Y este hombre le contestó, ¿y qué es lo que quiere, Raúl? Lo que quiero es un poco más de tiempo. Un hombre de 82 años pedía más tiempo para seguir batallando en política. No iba a terminar nunca la lucha de Alfonsín con una jubilación como cualquier otro trabajo. Alfonsín era un apasionado de la política, era un apasionado de la democracia, era un maestro, y el que ejerce la cátedra sabe que si de su cátedra salen buenos discípulos, de ahí también saldrán nuevos maestros. Alfonsín, cuando en los últimos años, ustedes saben, seguía militando en política. Iba allá por el sur en un viaje entre agua-nieve y caminos intransitables, y allá, llegando al pueblito de Ingeniero Iacobacci, tiene un accidente al cual le podemos dar una serie de lecturas, porque a mí me parece que es un hecho trascendental en la vida de Alfonsín. Y él va a ese pueblo militando, como lo hizo tantas veces, recorriendo todo el país. Va militando y, tal cual como se cuenta en el libro, en un relato muy dramático, creo que es uno de la parte que más me emocionó del libro, cuando Margarita Ronco me cuenta personalmente cómo había sido el accidente. Dice, y Alfonsín sale despedido por el parabrisas y cae al camino y golpea la cabeza contra una piedra. Y yo salí, dice Margarita, pisoteándolo a Verani, el gobernador, por arriba. ¿Y por qué? Porque Alfonsín no estaba. Y Margarita dice, ¿cómo que no estaba? Si Alfonsín siempre estaba. Y de esta manera ella llega a Alfonsín para prestarle sus primeros auxilios, y también se escucha decir que Alfonsín les dice, che, hay que avisarle a la gente de allá que vamos a llegar un poco tarde por esto que nos pasó. No sería necesario explicar mucho más lo que es un hombre apasionado por la política. Pero precisamente en ese capítulo debemos concluir en que Dios dijo, Alfonsín, pará, tenés que parar. Llegó un momento, yo me acuerdo en una entrevista que le hice allá por el año 90 y pico, en Chascomús había triunfado el peronismo. Y yo le fui a preguntar, a ver cómo cuestiones del pueblo, una entrevista para televisión, y me contaba todo el orgullo de su familia, de sus hijos, de sus hijas políticas, de sus hijos políticos, de sus nietos. Y yo le decía, me contaba, y tengo tantos de nietos y tantos bisnietos. Yo le digo, y Raúl, ¿no le dicen? A veces, como uno le dice a los chicos, chicos, quédate un poco quieto. A vos no te dicen, abuelo, ¿por qué no te quedás un poco quieto? Porque el hombre también necesita descansar. Pero bueno, Alfonsín para mí era el hombre de la cátedra. El hombre de la cátedra que nos enseñó muchísimas cosas y sobre el cual yo cuento lo ocurrido con una entrevista que también me reafirma esta situación de lo que fue la enseñanza cívica de Alfonsín para todos los tiempos. Allá en el año 60 y pico, no, 72, Alfonsín lanzaba el movimiento de Renovación y Cambio. Yo estaba en La Plata y quise entrevistarlo a don Ricardo Balbín. Y lo pude hacer. Don Ricardo Balbín me atendió con mucha cordialidad. Yo no tenía otro antecedente que ser un estudiante de periodismo que había escrito algunos artículos. Y me atendió. Y yo sabía que Alfonsín ya le entablaba una disputa a Ricardo Balbín. Entonces le pregunté, doctor Balbín, ¿usted se considera maestro de Alfonsín? Y Balbín, que tenía una humildad también muy grande, me dijo, eso del maestro y del discípulo es algo muy grande para mí. Sin embargo, debo decirle, Alfonsín
es un digno militante, milita desde hace mucho en el radicalismo, trabaja mucho, piensa mucho, estudia mucho, a un punto tal que él tiene sus propias ideas. Y ahí esos ojos achinados de Balbín le brillaron, porque decía de alguna manera, me apareció otra cátedra, hay otra lectura del radicalismo. Se formaba Renovación y Cambio, un movimiento que fue y es verdaderamente histórico también para los argentinos. Era una nueva mirada sobre el país. Pero posteriormente, ya marcadas las diferencias, había que preguntarle a Alfonsín si se sentía discípulo de Balbín. Y le pregunté, y el doctor Raúl Alfonsín me dijo, Balbín me enseñó muchas cosas. Sin embargo, años después, en una entrevista, me confió, si tuve un maestro entre tantos maestros, ese fue Ricardo Balbín. Y si tuve un amigo entre tantos amigos, ese fue Raúl Borrás. Él lo consideraba a Raúl Borrás el hombre al cual acudir cuando algo no sabía cómo resolver. Lamentablemente, como dijeron, varios amigos se fueron tempranamente y eran muy importantes para el radicalismo, para Alfonsín y para el país. En una apreciación de esto, yo había escrito un libro ya en el 87 que se llamaba Hombre de Prensa. Fue publicado por Plus Ultra. Tenía el libro la lectura de muchos artículos, un compendio escrito por Alfonsín en distintos medios. Y fue publicado, como les digo, por Plus Ultra, un libro que hoy está en algunas bibliotecas, incluso de centros de estudios, porque tiene todo ese relato. Y me reservé una parte de unas 120 páginas como para contar qué significaba Alfonsín para nosotros, para su pueblo, y darle otra mirada. Pero un día comencé a escribir el libro que me parecía que hacía falta. Humildemente hacía falta, porque libros sobre Alfonsín hay varios muy buenos y habrá otros aún mejores. Yo narro la biografía no desautorizada, el matrimonio Giussani, los dos libros, El porqué doctor Alfonsín. Y me parece que es un magnífico libro, pero yo decía, falta la lectura de Alfonsín desde su pueblo, de la vecindad. ¿Por qué? Porque algunos me preguntaban, ¿cuándo lo conociste vos, Alfonsín? Yo les digo, a ver, teníamos 20 años de diferencia. Cuando yo llegué en el 46, Alfonsín ya estaba. Y Alfonsín ya estaba y ya era una persona importante. Ya era el presidente del comité de la Unión Cívica Radical. Y posteriormente fue concejal en la época antes de la Revolución del 55. Por eso, ante este vecino, para nosotros, como sabíamos desde siempre, y lo supimos y lo pudimos comprobar, que no era un hombre de hacer diferencias por un color político, había una cuestión de la vecindad que había que contar. Empecé a escribir el libro 2 años antes de la muerte de Alfonsín y lo terminé 1 año casi después de la muerte de Alfonsín, porque en ese momento me convocaron de la Municipalidad de Chascomús para el área de cultura y de prensa, y bueno, las dos cosas al mismo tiempo no se podían hacer. Pero cuando llegó la muerte de Alfonsín dije, no hay que guardarse todo esto, hay que contarlo, hay que contar de las entrevistas, de todas las que tuvimos. Muchos encuentros ocasionales, muchos saludos, no entrevistas formales todas. Pero sí les cuento que la primera fue en el tiempo de Onganía. Alfonsín había hecho un acto relámpago en La Plata por la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, porque Alfonsín, en el tema de derechos humanos, su lucha viene de lejos. Y de esa forma, el tiempo de Onganía lo detienen, lo llevan a una comisaría en La Plata y yo lo entrevisto.
era un calabocito, un patiecito, le habían sacado los cordones de los zapatos, que yo no sabía que a los presos le hacían eso para que no atentaran contra ellos mismos. Y tuvimos nuestra primera entrevista ahí. Y luego, 40 años después, cuando se le rinde el gran homenaje en La Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la legislatura, le realizo mi última entrevista. Habían pasado 40 años, pero encuentros tuvimos a lo largo de todo ese tiempo. Naturalmente, yo lo sucedí a Alfonsín en la dirección del diario El Imparcial y ejercí esa dirección durante 33 años. Me preguntan cómo era Alfonsín y yo decía, como lo relatan sus amigos, era un hombre extremadamente común. Era atento, caballero con las damas, piropeador, de buena mesa, valiente, se enojaba fácil. No era fatalista, fíjense, a pesar de que por eso era valiente, no era fatalista, y cuando el plebiscito, allá por el canal de Beagle, cuando el tema del conflicto con Chile, vuelvo a hacerle una entrevista. Lo hacemos en la Encarnación, en la estancia de la Encarnación de la familia Bigatti. Había periodistas de todo el mundo. Yo decía, este hombre, ¿qué le puede importar que un periodista de pueblo venga y le haga una entrevista? Y sin embargo me atendió con una tremenda cordialidad. Me acuerdo que lo hicimos caminando alrededor del casco de la casa de campo. Y ahí fue un momento también muy especial. Se hablaba de que él había sufrido varios atentados. En realidad fueron 2 fuertes, que luego pudimos confirmarlo incluso con la gente de su custodia. Y yo le pregunté, ¿no tiene miedo, doctor, de esto que está pasando? Y él me dijo, ¿usted sabe la anécdota del César y su suerte? La verdad que no. Entonces me dice, él y del barquero, menos. Entonces me dice, bueno, venía el barquero llevando al César y las aguas se empezaron a agitar. Y se empezaron a agitar y a los que iban en la barca les dio miedo. Y el barquero era el que más miedo tenía. El barquero lo miró al César y el César le dijo, no temas, barquero, llevas al César y a su suerte. Y me dice Raúl Alfonsín, no quiero hacer ninguna comparación con un César, pero realmente yo creo que Dios nos va a ayudar y desde ya sí te aseguro que acá no hay más golpes de Estado en la Argentina. Yo tengo que decirles que para mí lo importante es el legado que deja Raúl Alfonsín. Y creo que todos, desde nuestra humilde labor, cualquiera desempeñemos, tenemos la obligación de hablar y demostrar esto. ¿Qué nos deja Alfonsín? Nos deja enseñanza cívica, nos deja educación democrática, nos deja conducta, nos deja principios morales. Y en lo personal, ustedes dirán que total soñar es lo más lindo que hay en la vida. Yo sueño con una Argentina que un día amanezca con un acuerdo entre todos los ciudadanos. Yo diría que sueño con una asamblea donde todos seamos partícipes y al redactar el acuerdo, todos los partícipes lleguemos a esta redacción final. 4 palabras. No matarás, no robarás. Y fíjense cómo cambiaría la Argentina si esto se cumpliera entre todos. Pero bueno, imaginemos el futuro. Imaginemos el futuro colaborando todos, difundiendo los buenos políticos, difundiendo las grandes figuras de la política argentina, que ninguno quiso hacer mal al país. O sea, nadie se mete en política por hacer mal. Se mete en política porque hay una vocación. Y el político, como recién advertía, el político es para toda la vida. Y va a ser para toda la vida porque siempre va a haber cuestiones insatisfechas del pueblo a las cuales hay que resolver. Por aquello que dicen, por ejemplo, que en la salida para la Argentina, la salida para la política, para todos, es la educación. Bueno, yo en alguna medida les voy a decir que voy a coincidir, pero no en todo. No es solo la educación lo que va a salvar a la política, al país. Nos va a salvar los principios morales.
Porque si la educación, si la instrucción, como me dijo un día una vieja profesora en Chascomús, si la instrucción y la educación fueran lo único, no habría tantos intelectuales y tantos profesionales corruptos. Es necesario volver a las fuentes cristianas, a las fuentes evangélicas, a los mandatos del no matarás, no robarás y honrarás a tu padre como a ti mismo. Aquellos que nos formábamos en familias en las cuales nuestro deseo era de que nuestros padres se sintieran orgullosos de nosotros, hoy tenemos la realidad de que nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. La educación es importante, los principios morales lo son más todavía. No por burro alguien es malo. O sea, hay que pensar que debemos hacer una formación integral de la ciudadanía. Y eso era uno de los grandes sueños, yo creo, de Raúl Alfonsín. A veces medio poeta también, medio romántico, medio soñador. Nuestra cátedra es la docencia cívica. Nuestra cátedra, la cátedra de los políticos, y yo no lo soy. Yo a veces me cuesta, este es mi 7º libro, sin embargo, a mí me cuesta aceptar que me digan el escritor, prefiero que me digan el periodista que escribe libros, pero me costaba aceptarlo. ¿Por qué lo de la docencia cívica? Y ya terminando les cuento otra anécdota, otro pasaje que también está en el libro. Alfonsín votaba en Chascomús, conservaba allá su domicilio, y casi como un clásico, aparte por la labor del diario, yo iba y lo acompañaba a votar en el momento que él se acercaba a la urna. A veces casi en soledad, no todas las veces eran reunidos de gente a los abrazos y viva Raúl. Una vez, lamentablemente fue la última, lo acompañé, ya era un hombre grande, se acercó, entró al aula, votó y salió. Y cuando salió, iba con Daniel Tardío, su chofer, y me hace señas, me dice, vení Fernando, decile a los de la mesa, al presidente de la mesa, que no hay boletas. Bueno, yo no votaba en esa escuela, por lo tanto me acerqué y le dije, dice el doctor Alfonsín que no hay boletas. Entonces el presidente de la mesa, con todos los fiscales, se levantaron para ir a verificarlo. Yo les digo la verdad, yo no creo que no hubiera habido boletas. Seguro que había. Lo que quiso decir Alfonsín con eso era, ustedes tienen que aprender que votar es un deber, un derecho, y que hay que conocer bien cómo hacer para votar y hacer valer nuestro voto, porque es el día del sufragio, es uno de los días más importantes de la ciudadanía. Por eso, lamentablemente, fue la última vez que lo acompañé a votar. En lo que hace al libro, les cuento, es un libro de autor, no tengo editorial. Afortunadamente se han agotado ya dos pequeñas ediciones, vamos a ir por la tercera y voy a empezar a recorrer, por si alguno de ustedes quieren o la gente del Senado, las distintas provincias, llevando este mensaje, que no es un mensaje partidario como lo estarán observando, es un mensaje de unidad y de valorización de la política y de los grandes políticos. Por eso, en consecuencia, yo quedo a disposición de todos los que un día quieran. Ya ven que hablar no me molesta en absoluto, me gusta mucho, y entonces acercarme a donde sea, a una universidad, a una biblioteca, a una casa partidaria, a una legislatura, a presentar este libro, del cual, si tiene algo importante, es el prólogo del maestro José Ignacio López. Para mí fue realmente, José, un honor muy grande contar con este prólogo. Lo esperé un tiempo porque Francisco en el medio, Francisco aparecía en el Vaticano y José iba y venía y el prólogo no llegaba, pero entonces un día llegó y realmente me honra y me siento muy, muy acompañado.
El libro, finalmente les cuento así, es un libro de 18 capítulos más o menos, tiene el prólogo de José Ignacio, tiene 2 pequeñas introducciones, una donde cuento cómo es mi pueblo, para llegar a contarles que en el pueblo hay una estatua que los amigos de Alfonsín hicieron erigir allí, pero no lo hicieron para que se lo recuerde, sino porque se lo recuerda. Y eso es importantísimo para Chascomús. Esa estatua está acompañada de otros líderes políticos en distintos lugares del pueblo. Este libro, como les cuento, sigue con unos 18 capítulos donde yo tomo distintos temas, no es cronológico en absoluto, va siguiendo más o menos la trayectoria de Alfonsín, pero hablando de distintas cosas que a mí me parecieron importantes, la oratoria, un montón de cosas. Quizás lo que salió afortunadamente bien es que cuando uno termina el libro se da cuenta que ahí está la vida de Alfonsín. El otro día, muy familiarmente les cuento, que una señora en un comercio me dijo, compré su libro y se lo regalé a mi hermana para que lo leyera. Y le dije, cuando lo vas a leer, sentate y poné el termo y el mate, porque vas a dar cuenta que estás tomando mate con Alfonsín y que él te está contando cosas. Y me pareció un halago hermosísimo realmente. Por eso, en Chascomús se lo querrá por siempre, se lo recordará por siempre. Alfonsín de Chascomús dijo, es el mejor lugar para vivir. Él ahí decía tenía muy buen humor también, en momentos tenía muy buen humor. Cuando ya había sido senador inclusive, un día le dije, doctor, cuando la gente le dice, volvé Raúl, ¿no le dice volvé Raúl, volvé? Y él me contestó, sí, y yo les digo, no saben lo que les va a pasar. Y bueno, tenía muy buen humor, por lo tanto para mí ha sido gratificante trabajar en esta investigación, es un seguimiento que se fue dando la vida así. Creo que hay que agradecer a la vida las cosas que nos da, y entre esas cosas fue haberlo conocido y seguido a Alfonsín. Para no terminar más y contarles bien cómo es el pueblo de Alfonsín desde las estatuas, hemos preparado un breve video que vamos a contarles, que comienza también con un monumento que hoy es oportuno también a 2 o 3 días de recordarlo, que es el tema de Malvinas, la gente que dejamos en Malvinas y que mucho hicieron también el hecho de Malvinas a la recuperación de la democracia en la Argentina. Nuevamente a todos ustedes, a varios amigos de Chascomús que veo, a mi familia, a mis amigos, a los Alfonsín, que hay varios acá, bueno, les agradezco muchísimo y me siento muy honrado al gremio desde ya, cuando quiere disponer, desde ya muchísimas gracias. Gracias José, gracias a todos. En 1982 expusimos y perdimos a sangre a muchos hijos en la convocatoria de la patria. Y allí fueron, a las inhóspitas islas del sur, convencidos de que su vida era precisa, mártires o víctimas, pero seguramente héroes. Chascomús tuvo su presencia en aquella guerra de Malvinas y cada día ratifica su reconocimiento a estos soldados de la patria. Tiene el monumento en Chascomús su presencia vital en un lugar importante de nuestra ribera. Ellos, seguramente sin saberlo, contribuyeron al propósito de reinstaurar la democracia en la Argentina. Todos ellos, y nosotros, tenemos orgullo de este monumento. Aquí en Chascomús tenemos otras estatuas, otros monumentos y otros bustos.
Aquí rendimos homenaje a Manuel Belgrano y a Arturo Humberto Ilia, a Cervantes y a Richard Newton, a los Libres del Sur y a José Mármol, todos ellos bajo la identificación del reconocimiento. Porque los pueblos son escenarios de identidad y todo está bajo el mismo cielo que un Cristo nos permite deleitar, como este, que ratifica la hermandad del castellano lalín y del criollo chascomús. Todo bajo el mismo credo del amor a Dios. La Argentina, cíclico país de encuentros y desencuentros, debatió su historia en intentos institucionales y golpes militares. La democracia se constituyó en una búsqueda, en un reclamo, en una lucha. Su afianzamiento tuvo la fuerza del sufragio como herramienta de la voluntad ciudadana. Y figuras como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, ambos destituidos por golpes militares, tienen su busto en Chascomús. Precisamente, ellos están en una misma avenida. Hacia el sur, el del general Perón. Hacia el norte, el del caudillo radical. Pero, donde esta traza se cruza con la avenida Pedro Nicolás Escribano, una plazoleta rinde homenaje a Eva Perón. Su muerte, a joven edad, y el duelo y el pesar que provocó, perdura desde 1952 y seguirá por los tiempos. Calle Florida. Túnel de flores podridas. Y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles con crespones, llorando en cueros, para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. 3 años después de la muerte de María Eva Duarte, Perón fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora, y era precisamente en aquel tiempo cuando en un pueblo del interior se iniciaba la carrera política de un joven abogado que desde su banca, en el Honorable Consejo Deliberante, subió, peldaño por peldaño, la escalera a la presidencia de la Nación. El pueblo era Chascomús, y el joven Raúl Ricardo Alfonsín. Aquí le llamábamos Raulito. Los empresarios nacionales que tienen sus intereses en el país y se juegan con el país, saben también que las reglas de juego claras de la democracia son, aunque a veces duras, preferibles a la arbitrariedad de los regímenes autoritarios. Y por otra parte conocen perfectamente que cualquier ataque a la democracia significaría un golpe de gracia al prestigio internacional ganado rápidamente por la Argentina y provocaría problemas económicos aún más graves, quizás de naturaleza desconocida. Compatriotas, quiero serlo, no tengo otra aspiración, no me impulsa otro ideal que servir a mi patria y a mi pueblo, así tan claro y puro como suena. Alcé la bandera de la concordia y del amor y no claudicaré. En 1983, luego de haber vivido un tiempo de muerte y persecución, de odio y de la más infame dictadura,
jamás vivida, este político de Chascomús representó la gran esperanza argentina y se constituyó en el símbolo de la democracia. En vida se colocó su busto en la Casa de Gobierno, gesto que aceptó tan solo como una contribución a la institucionalidad. Raúl siempre estuvo por encima de halagos personales. Debía existir, por lo tanto, un tributo a este sentir demócrata y pluralista, no para Alfonsín solamente, sino para todos. Hoy, un nuevo monumento se erige en Chascomús. Esta obra, por ordenanza municipal, se denomina Monumento en conmemoración a los 25 años de la recuperación de la democracia. Y bien sabemos los chascomunenses y el mundo entero cuánto tuvo que ver con esto el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Es el Monumento a la Democracia, una obra que nace bajo la inspiración creativa de Clorindo Manuel José Testa, considerado en la Argentina como uno de los más importantes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX. Un artista plástico que ha realizado obras tan representativas como la Biblioteca Nacional de la República Argentina en Buenos Aires, el Banco de Londres y varias de sus sucursales. Clorindo suma con este monumento un aporte al sentir democrático del pueblo. La obra tiene una estructura de 8 metros de profundidad por 10 metros de ancho. Es emblemático como monumento y permite su recorrido. Tiene 24 columnas, representan a cada una de las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ellas son de granito, la misma piedra de la que está hecha la muralla. Hoy, este monumento es un tributo que recibe Chascomús en su cumpleaños número 231, y a saber de su placa central, todos podrán leer esta oración cívica que encabeza la propia Constitución Nacional desde su preámbulo, para decir que la misma sirve para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo, que deseen habitar el suelo argentino. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia nos haremos